Buenos días, tercer domingo de Cuaresma y leemos el Evangelio de Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y creyeron en la Escritura y en la palabra que había dicho Jesús. El templo de Jerusalén, en tiempos de Jesús, era un edificio majestuoso. Pero su historia no está exenta de sangre. Construido por David y Salomón hacia el año 1000 a.C., fue totalmente destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el siglo VI a.C., durante el exilio del pueblo judío. Cuando 48 años más tarde de Nabucodonosor, Ciro, rey de Persia, permitió a los judíos volver a su tierra, se empezó a reconstruir lo que es denominado el Segundo Templo. Y 500 años más tarde, el rey Herodes el Grande, el de la matanza de los niños de Belén, que gobernó sobre Judea como vasallo romano desde el 37 a.C. hasta el 4 a.C., inició un gran proyecto de renovación y ampliación del Segundo Templo. Herodes, megalómano, quería hacer algo que recordara su nombre para toda la posteridad. Este proyecto inició hacia el año 20 a.C. y tomaría más de 46 años para ser finalizado. O sea que en tiempos de Jesús estaría casi recién estrenado y con todo su esplendor. La ampliación más importante se dio en el atrio de los gentiles, la explanada exterior del templo. Consistía en una enorme plaza pavimentada rodeada de columnas. Se llamaba atrio de los gentiles porque ahí podía acceder cualquier persona, fuera o no de religión judía. Los gentiles son los no judíos, por eso se llama el atrio de los gentiles. Este atrio, en época de Jesús, tenía una extensión de aproximadamente 144.000 metros cuadrados. Para hacernos una idea, equivaldría hoy en día a 22 campos de fútbol. En ese atrio es donde Jesús se topa con los cambistas y los vendedores de animales. Normalmente, estas personas estaban en las calles aledañas al templo, pero dado que para la fiesta de la Pascua solían venir cientos de miles de personas del extranjero, los cambistas y vendedores se situaban dentro del atrio de los gentiles para poder atender a toda la multitud. Los cientos de miles de personas que llegaban para la Pascua debían pagar la tasa del templo, pero solo se podía pagar en moneda local. Y llegando ellos con toda clase de moneda extranjera, había que cambiarla en los pórticos del templo. Y por el cambio, los cambistas cobraban unas comisiones altísimas, aprovechando la alta demanda. Lo mismo sucedía con los vendedores de animales. Casi todos los peregrinos querían ofrecer un animal como sacrificio para el templo. Los animales debían ser declarados idóneos por expertos del templo. Y lo que solía pasar es que si venían adquiridos fuera del templo, se declaraban casi con toda seguridad no idóneos, por lo que era una obligación adquirirlos dentro del recinto del templo, pagando hasta 3 veces más su precio normal. El templo para los judíos era lo más sagrado. Dios, Yahvé, habitaba en su interior. Y Jesús se encuentra que ese lugar sagrado se había convertido principalmente en un mercado. Lo esencial, la adoración a Dios, había pasado a un segundo plano. Y lo menos importante, la compraventa de animales y el cambio de monedas, había pasado a ser lo esencial. Lo que inicialmente era algo bueno y necesario, adquirir animales para ofrecerlos a Dios, se había desvirtuado y viciado en pura ganancia económica. El hombre,
herido por el pecado, tiene la capacidad de desvirtuar, ensuciar y viciar aquello que en sí mismo es hermoso. Lo vemos en el templo, pero también lo vemos en otras realidades. Así, hoy en día, por ejemplo, una sana rivalidad deportiva se puede transformar en odio, enemistad y violencia en campos de fútbol. Un buen corazón que desea ayudar a otra persona se puede transformar en un paternalismo estéril. Una sana exigencia que quiere lo mejor del otro puede transformarse en un perfeccionismo absurdo. La oración puede volverse un ejercicio de ensimismamiento. La entrega mutua corporal dentro de un contexto de amor puede llegar a ser una posesión lujuriosa. El desarrollo personal puede viciarse en una desmedida ambición egoísta. Las facilidades de la tecnología y las redes sociales se pueden transformar en un enemigo para la pareja y la familia. Un deseo de apostolado y de evangelización puede terminar en una simple búsqueda de crecimiento estadístico donde solo importa el número de personas que asisten. El deseo de acercar a otros a Dios puede terminar en propuestas místicas carentes de compromiso social y misionero, o el deseo de ayudar a los demás puede terminar en discursos y prácticas sociales y pastorales, pero sin una espiritualidad que transforma el corazón. El hombre, herido por el pecado, tiene la capacidad de desvirtuar, ensuciar y viciar aquello que en su origen era bueno. Jesús intenta devolver al templo su sentido y belleza originarias. Y nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, quizás podríamos hacer un examen de conciencia para ver qué elementos están desvirtuando la presencia de Dios en mi interior debido a las pasiones corporales o espirituales y tratar de devolver a nuestra alma la belleza original. Una segunda reflexión es sobre la ira que muestra Jesús en este momento de su vida. No es el Jesús al que estamos acostumbrados, que cura a los enfermos y que acoge a todo el mundo. Aquí vemos a un Jesús que entra en el espacio de la ira. ¿Esta ira de Jesús es un acto virtuoso o es un defecto de Jesucristo? ¿Existen condiciones para hablar de una santa ira? Tomás de Aquino, dominico del siglo XIII, define la ira como la pasión del apetito irascible que tiende a la destrucción de lo que es captado como contrario a lo querido o deseado. Para que la ira sea un acto de virtud se requieren 3 condiciones. Primero, que la acción sea motivada por la caridad, por el amor, que busques el verdadero bien de la otra persona. Segundo, que la acción sea proporcional al mal que se quiere destruir. Y tercero, que la acción esté en todo momento controlada por la razón. En Jesús se cumplen estos 3 requisitos. Primero, Él busca restaurar el amor del Padre en el templo. Segundo, su acción es proporcionada. Tumba las mesas, pero no ejerce violencia contra las personas. En este sentido, está condenando una acción, pero no a las personas. Y tercero, no se descontrola ni sale de sus casillas. Es Jesús quien domina la ira y no al revés. Para Jesús seguramente resulta fácil cumplir estos requisitos. En cuanto a nosotros, nuestra experiencia personal nos dice lo contrario. Fácilmente, cuando entramos en la ira, es la ira quien nos domina. Busquemos el día de hoy entrar en el templo de nuestra alma y restaurar algo que quizás se ha ido desviando de su hermosura original. Que Dios te bendiga.